Celar, por esa información en vivo, muy amable. Son las 11 de la mañana con 20 minutos, son las 11:20. A ver, señores, se aprobó en el Congreso de la República el tema del semáforo, ¿no? El que se hablaba tanto, se ponía en duda, había un grupo de empresarios que decían, no, el semáforo no funciona, sí funciona, los colores, que el negro. Vamos a conversar de este tema con Alicia Abanto, que es adjunta del Medio Ambiente para los Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, y con el congresista de Frente Amplio, Wilber Rosas, que ha apoyado esto también. Bienvenidos, gracias por estar acá. Buenos días, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. A ver, empezamos por el congresista porque esto ya se aprobó en el Parlamento, ¿no es cierto? Exitosa. Finalmente explíquele a la gente, congresista Rosas, ¿en qué quedó esta aprobación? Bueno, ante todo, buenos días. Yo no soy miembro de esta comisión, pero se me ha invitado y creo que todos los congresistas estamos en la obligación de saber qué se aprueba y qué no se aprueba en el Congreso. Y por lo tanto nosotros tenemos una posición muy crítica, los del Frente Amplio, con respecto a esta situación. La primera pregunta, los congresistas lo que vemos es primero el fondo político. Y el fondo político es a quién defiende esta comisión. ¿Quién gana con este tema? Esta comisión se llama Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Regulares de los Reguladores de los Servicios Públicos. Así se llama la comisión. Sin embargo, la defensa de los consumidores, la defensa de la población es lo que menos se hace ahí. Lo que se está defendiendo ahí, más que todo, son la defensa de los empresarios, de los industriales y no precisamente de los consumidores. Y una muestra de eso es que uno de los organismos más importantes que tenemos en cuestión de salud, como es la Organización Panamericana de la Salud y también la Organización Mundial de Salud, cuando se han presentado en la comisión para decir cuáles son los elementos técnicos, cuáles son los elementos de salud que debería de regir este tipo de información, resulta que fueron expulsados nada menos que por el señor Miguel Castro Grandés, que es el presidente de la comisión. Eso muestra el nivel y el compromiso que tienen con estos industriales, con estos empresarios, y no precisamente ni con la salud, ni con los consumidores, ni con los niños, ni los jóvenes, ni los adolescentes que hay en este momento en cuanto se refiere al derecho a información que tenemos todos los peruanos y también todos los consumidores. Señora Alicia Abanto, ¿y usted qué piensa de la aprobación que había en el Congreso y cómo se ha aprobado este tema? Bueno, la Defensoría del Pueblo recientemente ha rechazado la decisión que ha tomado el Congreso de la República, porque esta decisión pretende desconocer los avances que ya ha tenido el Ministerio de Salud en la propuesta y pretende impedir que en nuestro país se aplique los octágonos para brindar información clara y precisa a la población. Yo aquí tengo en manos un producto que no sé si se puede... Podemos ver el que tiene primero la señora Abanto en la mano y después ponemos eso, que me parece interesante ver el tema de los colores, que ya lo vamos a discutir también. Sí. Pero ahí está el octágono, ¿no? Ven ustedes negro con letras blancas. Este es un producto adquirido en Chile, porque en Chile ya se usa el sistema octogonal para poder indicarle a la población con claridad si es alto en grasa, alto en azúcar, alto en grasas trans, alto en calorías. Entonces, este producto adquirido en Chile bajo el sistema octogonal también ha sido propuesto en el Perú por el Ministerio de Salud. Pero en el Perú sería de esta manera con el color rojo. Exacto, es decir, que es lo que se estaba discutiendo. El color rojo, sí. Entonces el Congreso de la República, con esta decisión que ha adoptado recientemente, pretende impedir que se aplique este sistema. Y precisamente la Defensoría del Pueblo rechaza esta decisión porque este sistema garantiza el derecho a la información. Este derecho a la información es un derecho que actualmente se está vulnerando en nuestro país porque el etiquetado que hoy tienen la diversidad de productos envasados y las bebidas que consumimos tienen una serie de datos, de porcentajes, de informaciones. Por ejemplo, si vemos la de datos, de porcentajes, de informaciones, por ejemplo, si vemos la parte anversa de este etiquetado, si solamente tuviéramos estos datos, no habría una información clara. No, porque la gente no entiende eso de qué estamos hablando. Hay elementos químicos que la gente no tiene la menor idea de qué significan, ¿no? Y de lo que se trata aquí es que nuestro sistema jurídico permita y garantice lo que manda la Constitución. La Constitución establece en su artículo 65 que el Estado protege los derechos de los consumidores, protege que recibamos información clara, concisa, precisa
información sincera en términos más sencillos, de tal manera que podamos saber si es alto en azúcar, alto en calorías. ¿Por qué nos interesa esto? No solo porque se tiene que respetar nuestro derecho a la información, que hoy en día está vulnerado sistemáticamente en los etiquetados, porque nos dan una variedad de información y a veces incluso información que es engañosa, ya lo hemos visto con etiquetados que incluso han generado sanciones a empresas, y además de la vulneración al derecho a la información, se está vulnerando sistemáticamente el derecho a la salud, porque en nuestro país hay un incremento de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad infantil es un serio problema, y es inaudito que el Congreso de la República esté pretendiendo modificar la ley de alimentación saludable, que ya tiene 5 años de vigencia en este país. Explíquenle al público, porque creo que debimos haber empezado por ahí, ¿qué es lo que ha aprobado la Comisión de Defensa del Consumidor en el Congreso de la República? A ver. Adelante, por favor, congresista Rosas. Yo creo que lo importante que hay que explicar ahora es cómo en esta comisión se han presentado varios proyectos de ley. Y estos proyectos de ley lo que han hecho es, como son varios, se han acumulado en el Congreso. Y lo que están haciendo es modificar nada menos que una ley que ya está en vigencia, que es la ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es la ley 30.021. Esta ley ya está en vigencia. Debería en este momento utilizarse esos octogonales para aclarar e informar a los consumidores. Exacto. Pero sin embargo, los industriales, los empresarios, lo que hacen es, de manera sin ningún control, ponen el tipo de etiquetado que quieren. Si aquí van a ponchar, ni siquiera ponchando van a poder ver lo no que se dice. Distingue porque hay que identificar tema de tamaños, tema de colores, tema de contenido. Nadie como yo que tiene que usar lentes para ver el consumo no va a poder ver porque el aviso está como para que nadie lo vea ni lo entienda. Exacto. Entonces, sin embargo, vemos que con un país vecino que siempre nos comparamos, y que a mí me parece horrible hacer eso, tenemos que ver que ahí los octogonales muestran claramente lo que la ley en este momento ya lo permite. Por eso yo les preguntaba, ¿qué es lo que ha aprobado la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso? Claro, lo que está planteando es que, primero, se cambia este etiquetado, ¿no es cierto? Pero en este etiquetado lo que debería de ser muy claramente es que nos digan si es alto en azúcar, si tiene sodio, tiene las llamadas grasas saturadas que le llaman también... Grasas trans. Las grasas trans o hidratadas, ¿no es cierto? Estas no tienen ningún tipo de claridad, por lo tanto, lo que se está haciendo es simplemente atentar contra la salud de las personas. Y solamente esta situación cambia totalmente el carácter de la ley. Y cambia también, y lo más importante, yo vengo a hablar de cuestiones políticas, ¿no? Como congresista. Todos los organismos de salud del Perú, tanto la Organización Mundial, la Organización Panamericana, el Ministerio de Salud, el Colegio de Nutricionistas, la Defensoría del Pueblo, todos se han pronunciado en contra de estos proyectos de ley. A nadie han hecho caso. A nadie. Han tomado la determinación. Organizaciones gremiales como es Conveagro, como es también el AMPE, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos, todos ellos. Se han aprobado por 11 votos a favor y 8 en contra, ¿no? O sea, estaba muy pegada la cosa. Claro, pero es que ahí lo que hay que decir claramente es que quien vota por esta situación y por esta es solamente el fujimorismo. Y hay que emplazarlos, hay que decirles por qué razón tienen que votar una ley contra la salud del pueblo, una ley contra la información y una ley en la cual... ¿Eso es lo que esperábamos, señora Alicia? Sí, ¿Eso es lo que justo en este momento acaba de pasar, no sé si pueden regresar, semáforo, por favor, para poder ver qué es lo que ha aprobado el Congreso. Esa es la imagen que el Congreso de la República plantea que debe ir en las etiquetas. Sin embargo, si vemos ahí, es una imagen compuesta por 5 ámbitos, prácticamente 5 componentes que van a ir en una sola imagen y van a contener ámbitos, prácticamente 5 componentes que van a ir en una sola imagen y van a contener números, digamos palabras. En conjunto, esta es una imagen de difícil interpretación, porque dependiendo de cada producto va a haber distintos números y colores. En cambio... O sea, si yo leo alto, grasas, 20 gramos, 30%, lo primero que preguntaría es,
¿Qué significa? 20 gramos, 30%, o sea, 30% de este producto tiene grasas y eso es alto, no lo debo comer, si lo debo que hay todavía un tema de desconocimiento de la gente, ¿no? Sí, lo que es, esta otra alternativa del Congreso de la República ofrece dos problemas. Uno, que como es una sola imagen que va a variar en colores y en números, no va a ser de fácil interpretación para los niños o las niñas. En cambio, por ejemplo, el sistema octogonal que se quiere implementar a través de una propuesta que ya tiene lista el Ministerio de Salud y que en verdad ya estaba en la presidencia del Consejo de Ministros para ser aprobada, es una propuesta en la que si es bajo en azúcar, ya no lleva el octágono que indica alto en azúcar. Entonces tendría menos... En otros países inclusive hacen publicidad y dicen, esta bebida es sin octágonos. Claro, si este producto fuera, por ejemplo, bajo en calorías, en azúcares o en grasas, no tendría los sellos. Claro. Como tiene los sellos, entonces para el usuario es fácilmente identificable que es alto en azúcar. Y en cambio este modelo, el modelo del Congreso de la República, va a ser un modelo ambiguo. Lo llevan todos. Que va a ser, además que va a ser de difícil interpretación, porque como va a variar en colores y en números, en porcentajes, no va a ser no va a ser una información clara, especialmente para miles de niños y niñas que son los que ahora están afectados, por ejemplo, por el consumo de productos que... La obesidad clara, especialmente para miles de niños y niñas que son los que ahora están afectados, por ejemplo, por el consumo de productos que la obesidad ha crecido un montón. Ahora, son altos en yo creo azúcar. que complementando lo que dice la representante de la Defensoría, es que, ¿qué pasa? Que los de la propuesta del Congreso, por ejemplo, vamos a poner el caso de los azúcares, ¿no? Ahí lo que hacen es, hablan de azúcares. La propuesta anterior habla de azúcares añadidos, o sea, ¿qué pasa? Te dicen que el azúcar ya existe de una manera natural, por ejemplo, en las frutas, pero lo que aclara el anterior ley es que existen los añadidos, o sea, cuál es tolerable y cuál no es tolerable, pero sin embargo, que en lo que se está proponiendo en el caso del Congreso, te habla de azúcares totales, no te dice ni cuánto es, ni qué te produce, si es mucho o es poco o es nada. O sea, ahora, simplemente... esta propuesta que ha aprobado la comisión tiene que llegar al Pleno. Tiene que llegar al Pleno, pero bueno, también tiene que ser visto en el Ejecutivo, ¿no? Habrá que tener conciencia en el Pleno para saber por qué votan y por qué no votan. Claro. ¿no? Porque acá hay una confusión tremenda, ¿no? Dos cuestiones. En primer lugar, quisiera reiterar que la Defensoría del Pueblo le ha recomendado al Congreso de la República que archiven estos proyectos de ley porque son un atentado contra el derecho a la información y contra el derecho a la salud y van en contra de lo que manda la Constitución política en relación sobre todo a la protección de los consumidores y la salud. Y por otro lado, en caso que los congresistas que voten en el Pleno desconocieran lo que manda el artículo 65 de nuestra Constitución política, corresponde al Poder Ejecutivo observar esa ley. Porque además hay una agravante. La ley de alimentación saludable hace 5 años que no se cumple. ¿Por qué? Porque el Estado en su conjunto ha sido moroso, se ha retardado en sacar el reglamento. Esa es la clásica. Y recién ahora que esta propuesta, que felizmente el Ministerio de Salud avanzó a través de la implementación de estos octágonos de color rojo, y ya está en la presidencia del Consejo de Ministros. Hace poco el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, ha enviado un oficio a la Premier indicándole que urge que se apruebe el sistema octogonal para el etiquetado de los alimentos y de las bebidas. Sí. Muy bien, así están las cosas, ojalá que se tome en cuenta. Yo creo que lo que es importante también aclarar, porque esta situación pone una situación de salud muy mala a todos los consumidores, y hay que ver ¿qué fuerzas están detrás de esta? Por ejemplo, un problema que todo el mundo conoce es el problema del consumo del azúcar. Ahí, por ejemplo, muy claro, ellos tienen una cosa que se llama el valor diario recomendado. Es lo que ellos utilizan para eso. Sin embargo, la Organización Mundial de Salud, pero en ese valor recomendado solamente habla del número, por decir 80 gramos de azúcar, un equivalente a 16 cucharitas, ¿no? Pero sin embargo la OMS le pone una palabra que dice tolerable, no tolerable. Y te pone 50 gramos, tolerable, equivale a 10 cucharitas. No tolerable, cuando es 25, que equivale a 5 cucharitas. Entonces,
Esos son los mensajes claros que tiene que recibir el consumidor. Muy bien. Y el Congreso no puede estar ausente de esas recomendaciones. Hay que buscar la información más simple para la gente. Eso Así es ese es el fondo del tema. Ese es el fondo. Nada que el gramaje, que el cloruro de no sé cuantito. Y que favorecer a los consumidores, favorecer la salud del pueblo, y que realmente, ojalá que los empresarios pudieran ver por la salud y no solamente colocarnos productos. Tengo que irme ya al corte porque el tiempo estoy recontravolando. Me voy al corte. Les agradezco a ambos por haber estado con nosotros, y esto va a tener que llegar al Pleno y al Ejecutivo y a ver si de verdad le ponen punche al tema y no se dejan guiar. 11:35, corte, regresamos, no se muevan, esto es Exitosa, ya venimos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa.